El término cuántico se refiere a la naturaleza discreta de la energía y otras magnitudes físicas en sistemas cuánticos. Cuando hablamos de saltos de energía en el contexto cuántico, nos referimos a los cambios bruscos en los niveles de energía de un sistema, como los que ocurren cuando un electrón absorbe o emite radiación. Estos cambios no ocurren de forma continua, sino en pasos discretos o cuantos, que son unidades indivisibles de energía. Por ejemplo, cuando un electrón absorbe un fotón de luz, puede saltar de un nivel de energía más bajo a un nivel de energía más alto en un solo paso cuántico. Del mismo modo, cuando un electrón pasa de un nivel de energía más alto a uno más bajo, puede emitir un fotón de luz en un solo salto cuántico. Los cuantos representan la menor cantidad de energía que puede ser transmitida en una longitud de onda, lo que significa que la energía en los sistemas cuánticos está cuantizada en unidades discretas. Este concepto es fundamental en la comprensión de fenómenos como la emisión y absorción de radiación, así como en el funcionamiento de dispositivos cuánticos, como los láseres y los diodos emisores de luz. Los electrones y fotones y la radiación electromagnética conforman la naturaleza discreta de la energía y otras magnitudes físicas. Esconden un enigma que desafía la lógica y cautiva la mente humana. Bajo la sombra de la teoría cuántica, donde electrones y fotones danzan en un ballet de incertidumbre, cuántico no es solo una palabra, es una ventana hacia una parte de la realidad que recién comenzamos a descubrir, más que, no obstante, nos acompaña desde siempre. Bienvenidos a más un programa de Café con Bart. Hoy trataremos de un asunto que es de la mayor importancia y que sutil, pero firmemente avanza en la humanidad que vivimos. Así, los misterios de las partículas del reino subatómico son el lenguaje de lo cuántico, donde la realidad se descompone en pequeños pasos indivisibles. En algunas teorías físicas más avanzadas, como la teoría de cuerdas o la teoría de las supercuerdas, se sugiere la existencia de múltiples dimensiones espaciales adicionales, que pueden ser compactificadas o enrolladas en formas muy pequeñas y no detectables a escalas macroscópicas. La exploración de estos planos de la realidad que no podemos ver y que sabemos que existe es de lo que no ocuparemos hoy. Quédate hasta el final para que puedas entender de qué se trata este fascinante asunto y cómo nos afecta aún después de la muerte. Una serie de argumentos que intentan establecer una conexión entre los principios de la física cuántica y conceptos espirituales o extraordinarios. Fenómenos como la esencia del vínculo entre lo espiritual y lo cuántico radica en la idea de que el universo está intrínsecamente conectado. La física cuántica nos enseña que las partículas pueden estar vinculadas de manera instantánea a pesar de grandes distancias, lo cual sugiere una interconexión fundamental. Esta noción se basa en el principio de no localidad. Como vimos en el anterior programa, está profundamente conectado con nuestra conciencia y te invitamos a que lo veas. Es como si el tejido mismo del cosmos estuviera entrelazado, revelando una unidad subyacente. De esta manera, la ciencia moderna parece resonar con antiguos conceptos espirituales que hablan de la unidad de todas las cosas y la interdependencia de los fenómenos. En el vasto lienzo del universo hay factores fascinantes que convergen. La clave de la espiritualidad conserva aspectos de la cuántica, una danza misteriosa entre la mente y la materia, y destaca cómo el observador moldea la realidad. La física cuántica nos sumerge en un reino de posibilidades infinitas, donde las partículas yacen en un estado de superposición. Cuando observamos una partícula, su estado puede cambiar, afectando su manifestación. Esto nos lleva a reflexionar sobre el poder de la conciencia humana. La noción de libre albedrío adquiere una nueva profundidad. Nos encontramos como navegantes en un mar de posibilidades, donde cada elección y cada mirada es un acto de creación. Se sugiere así que nuestra mente influye en la materia, respaldando ideas espirituales sobre la influencia mental en la materia y la relevancia de nuestra conciencia en nuestra experiencia del mundo. La física cuántica nos revela que las partículas pueden estar en varios estados al mismo tiempo, hasta que son observadas o medidas, lo que llamamos superposición cuántica. Esta idea sugiere que el universo está cargado de infinitas posibilidades, esperando ser actualizadas mediante la observación. Esta visión del mundo respalda la noción del libre albedrío, sugiriendo que cada uno de nosotros tiene el poder de moldear nuestra propia realidad. Es como si el acto de observar diera forma al tejido mismo del universo, permitiendo que se manifieste una de las muchas realidades potenciales. En este sentido, somos co-creadores de nuestra experiencia, navegando a través de un océano de potencialidad infinita. La física cuántica nos desafía a repensar la naturaleza misma de la realidad, al introducir elementos de aleatoriedad en el comportamiento de las diminutas partículas.
cuestiona la idea del determinismo clásico. Esto nos lleva a reflexionar sobre la verdadera naturaleza del universo, sugiriendo que la realidad no está completamente predeterminada. En este juego de azar, la certeza del determinismo clásico se desvanece, dejando espacio para la danza caprichosa de la incertidumbre. Esta idea respalda la noción de que el futuro no está tallado en piedra, sino que cada uno de nosotros tiene el poder de influir en nuestro propio destino. El futuro no está grabado en piedra, sino que se convierte en una obra de arte en constante evolución, esculpida por la mano invisible de cada observador. La historia de la espiritualidad cuántica comienza en el desarrollo de la física cuántica en el siglo XX. En lugar de seguir reglas simples como en la física clásica, estas partículas parecen comportarse de manera extraña, siguiendo probabilidades y ondas de probabilidad en lugar de líneas rectas. A medida que los científicos investigaban más sobre estos temas, empezaron a pensar en ideas que eran muy diferentes a lo que normalmente se creía sobre cómo funciona el mundo. Surgieron ideas que desafiaban las concepciones tradicionales de la realidad y la popularización de los conceptos en la cultura y su adopción por parte de algunos pensadores, filósofos y espiritualistas para explicar fenómenos que van más allá del ámbito científico convencional. Uno de los aspectos más destacados de la física cuántica es el principio de la superposición, que sostiene que las partículas pueden existir en múltiples estados simultáneamente hasta que se las observa o mide. También está el principio de la no localidad, que sugiere que las partículas pueden estar instantáneamente correlacionadas a grandes distancias. En la década de 1970, la publicación de libros como El Tao de la Física, de Fritjof Capra, que exploraba las similitudes entre la física cuántica y las filosofías orientales. Desde entonces, ha habido un creciente interés en la conexión entre la física cuántica y la espiritualidad, con debates acerca de si estas ideas son una interpretación legítima de esta teoría. La filosofía cuántica afirma que la mente puede curar el cuerpo a través de los efectos de la mecánica cuántica. La curación cuántica utiliza el entrelazamiento cuántico y el efecto del observador para concluir que la conciencia de un sanador puede tener un impacto en el cuerpo de otra persona. El chamanismo es una antigua práctica espiritual y curativa que se encuentra en diversas culturas indígenas de todo el mundo. Los chamanes son individuos que actúan como intermediarios entre el mundo físico y el mundo espiritual, utilizando prácticas como la medicina sagrada, el canto, la danza y la invocación de espíritus para curar enfermedades, resolver problemas y proporcionar orientación espiritual. Algunas de sus prácticas encuentran explicación sobre la hipótesis de que ellas se valen de propiedades de la mecánica cuántica por medio de prácticas de visualización y obtener la cura de enfermos. El yo cuántico es una interpretación parcial de la realidad material única. Puede manifestarse como un colapso de la función de onda o como materialización en diferentes objetos físicos en el universo. Los practicantes del misticismo cuántico a menudo afirman experimentar una serie de beneficios prácticos derivados de sus creencias y prácticas. Muchos creen que al adoptar una visión de unidad y conexión en el universo, experimentan un mayor bienestar emocional. La idea de que todo está interconectado puede generar sentimientos de pertenencia, paz interior y una sensación de armonía con el mundo que los rodea. De otra parte, la creencia en la influencia de la conciencia en la realidad puede llevar a una sensación de empoderamiento personal. A menudo sostienen que al reconocer su papel como creadores de su propia realidad, se sienten más capacitados para tomar decisiones conscientes y dirigir sus vidas hacia resultados deseados. Es posible que una de las prácticas más científicamente estudiadas sea la visión del universo que desafía las concepciones tradicionales de la realidad, lo que puede llevar a una mayor apertura mental y expansión de la conciencia. En el programa dedicado a la molécula DMTX, vimos
más ampliamente este aspecto de la bioquímica y sus efectos poderosos en la vivencia de las experiencias extraordinarias, puedes encontrarlo en nuestro canal si te interesa el tema. Quienes han experimentado pueden sentirse más receptivos a nuevas ideas y perspectivas, así como más dispuestos a explorar diferentes enfoques de la vida y la espiritualidad. Al adoptar la idea de que el futuro no está predefinido y que existen múltiples posibilidades en el universo, facilita una reducción en el estrés y la ansiedad relacionados con preocupaciones sobre el futuro. Esta perspectiva puede fomentar una actitud de aceptación y confianza en el proceso de la vida. Quienes practican actividades que ejercitan la conciencia cuántica puede promover una mayor empatía y compasión hacia los demás. Los seguidores de la espiritualidad cuántica pueden experimentar una mejora en sus relaciones interpersonales al reconocer la conexión que comparten con todas las personas y seres vivos. Además, algunas personas pueden encontrar beneficios significativos en estas creencias y prácticas, mientras que otras pueden no experimentar los mismos efectos. Dicen experimentar momentos de epifanía o insight, durante los cuales sienten una comprensión repentina y profunda de la naturaleza de la realidad. ¿Quieres seguir explorando estos temas fascinantes? No dudes en suscribirte al canal. Te animamos a hacer clic en el botón y recibirás notificaciones cada vez que subamos un nuevo video. Cada nuevo miembro fortalece nuestra comunidad y nos impulsa a seguir creando contenido significativo para ti. Es la mejor manera de mantenerte al día con nuestras exploraciones espirituales. El ego tiene una influencia nefasta. Estamos inmersos en un torbellino de materialismo que nos define como civilización. El ego es una entidad insegura, siempre en busca de validación externa y atada a metas mundanas como el éxito, la fama, la riqueza y el poder, arraigado en lo físico y lo tangible. Está destinado a desvanecerse con el cuerpo al momento de la muerte, lo que explica el temor generalizado que le tenemos a este paso inevitable. Se han informado experiencias de sanación espiritual o emocional, durante las cuales experimentan un alivio de la angustia emocional, el trauma pasado o el sufrimiento existencial. Estas experiencias pueden estar relacionadas con una sensación de conexión con fuerzas superiores, una renovada perspectiva de vida o un sentido de propósito más profundo. Es importante tener en cuenta que estas experiencias son subjetivas y pueden variar de persona a persona. Además, algunas personas pueden experimentar estas experiencias de manera ocasional o transitoria, mientras que otras pueden desarrollar una conexión más constante con lo que consideran la dimensión cuántica de la realidad. El chamanismo, una práctica ancestral, abarca un conjunto de creencias y tradiciones espirituales. El chamán se considera un intermediario entre el mundo visible y el invisible. Por medio del trance, busca acceder a planos espirituales y obtener conocimiento y poder para sanar, guiar y proteger a su comunidad. El chamán toma prestados conceptos de la física cuántica, como la interconexión fundamental en el universo, la influencia de la conciencia en la realidad y la existencia de múltiples posibilidades y potencialidades en el universo. Utilizan estos principios para complementar sus prácticas chamanísticas tradicionales, creando un enfoque híbrido que integra la espiritualidad indígena con la comprensión moderna de la física. Por ejemplo, los chamanes pueden interpretar las experiencias de trascendencia del ego como evidencia de la naturaleza ilusoria de la realidad material, en línea con la noción de superposición cuántica. Del mismo modo, pueden considerar que la observación consciente puede influir en la manifestación de la realidad, lo que se alinea con la idea de que la conciencia humana tiene un papel activo en la creación del mundo que nos rodea. De este modo, el chamanismo puede abordar una variedad de objetivos, desde la curación física y emocional de un enfermo
hasta la expansión de la conciencia y el desarrollo espiritual. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta fusión de tradiciones espirituales indígenas y conceptos científicos modernos es objeto de controversia y debate, con algunos críticos argumentando que puede conducir a una malinterpretación tanto del chamanismo como de la física cuántica. Los detractores del misticismo cuántico plantean una serie de críticas y argumentos en su contra. Uno de los principales argumentos de los detractores es que la espiritualidad cuántica tiende a malinterpretar o simplificar en exceso los principios de la física cuántica. Sostienen que la física cuántica es una teoría científica compleja y matizada, y que intentar aplicarla directamente a conceptos espirituales o metafísicos puede conducir a una comprensión errónea de los fenómenos cuánticos. Muchos detractores consideran al misticismo cuántico como una forma de pseudociencia, ya que carece de fundamentos empíricos sólidos y se basa más en especulaciones filosóficas o metafísicas. Argumentan que las afirmaciones sobre la influencia de la conciencia en la realidad o la interconexión cósmica no están respaldadas por pruebas científicas sólidas y, por lo tanto, carecen de credibilidad. Algunos críticos del misticismo cuántico argumentan que reduce la riqueza y la profundidad de las tradiciones espirituales a conceptos simplificados y superficialmente relacionados con la física cuántica. Sostienen que este enfoque trivializa la espiritualidad y despoja a las enseñanzas espirituales de su contexto cultural e histórico, convirtiéndolas en meras metáforas de fenómenos científicos. Los detractores también critican la espiritualidad cuántica por su apropiación selectiva de ideas y conceptos de tradiciones espirituales no occidentales, sin respetar adecuadamente su contexto cultural y su significado original. Argumentan que esto puede llevar a una representación distorsionada y descontextualizada de las enseñanzas espirituales, así como a una falta de respeto hacia las comunidades y culturas de las que se originaron esas tradiciones. Algunos críticos señalan la falta de rigor y coherencia conceptual en las afirmaciones del misticismo cuántico. Argumentan que las ideas presentadas a menudo carecen de claridad y consistencia lógica y que se basan más en la emocionalidad y la intuición que en un análisis crítico y sistemático. Esto lleva a una falta de coherencia interna en el misticismo cuántico y hace que sea difícil evaluar su validez y credibilidad. Hasta aquí el programa hoy. Espiritualidad cuántica es un tema amplio que continuaremos abordando en próximos programas. Prepárate para descubrir fascinantes misterios que están siendo revelados para nuestra generación en el camino del crecimiento espiritual. Te invitamos a que te unas al canal y te suscribas, que nos dejes tus comentarios y, por supuesto, haznos saber qué otros temas te gustaría que exploráramos en futuros episodios. Agradecemos tu compañía y participación en este viaje. Hasta la próxima entrega. Te deseamos un día lleno de vibraciones positivas. Nos vemos pronto.